Mis amigos, y como le habíamos prometido desde un principio, ya está con nosotros la neuróloga, la doctora Bianca Vázquez. Juntos, ustedes y yo, le vamos a dar la bienvenida. Muy bienvenida a este programa. Muchas gracias, José. Es un placer estar aquí contigo esta tarde. Gracias. Doctora, hay muchos temas que tratar con usted, pero comenzaríamos con la epilepsia, ya que usted es especialista en tratar estos casos de epilepsia. Tiene la experiencia ya de más de 29 años, ¿verdad?, trabajando con la epilepsia y con personas que tienen esta condición. ¿Cuál es la definición o cómo podríamos definir la epilepsia? La epilepsia es una condición neurológica que se caracteriza por ser un cambio en el comportamiento. Hay personas que piensan en epilepsia como una convulsión grande, pero en realidad pueden haber muchas manifestaciones. Hay niños que simplemente se ausentan y eso es un ataque de epilepsia. Otras personas pueden tener una experiencia que, wow, cambia su comportamiento. Así es que es una condición neurológica que se caracteriza por una tormenta eléctrica en el cerebro. Okay. ¿Cuáles son sus causas, doctora? Todo lo que afecta el cerebro puede causar epilepsia. Si hay un trauma, puede causar epilepsia. Un problema de nacimiento puede tener repercusiones de convulsiones. Otros niños que aparecen con unas enfermedades del metabolismo pueden tener epilepsia. Un tumor, un crecimiento, una infección, cualquier cosa que afecte el cerebro puede tener un síntoma de epilepsia. ¿Qué tan común es que una persona o las personas tengan epilepsia hoy en día? Es la cuarta enfermedad neurológica después de el stroke, Alzheimer's y los dolores de cabeza. Entonces es muy común. 1 de cada 26 personas en los Estados Unidos tiene epilepsia. De una manera u otra, es decir, de ausencia o convulsión. Correcto. Cualquiera que sea el espectro. O ambas. Cualquiera que sea el espectro. Fíjese que algunos padres piensan que no, si nadie en mi familia tiene epilepsia, pero en realidad no siempre es hereditario. Otros adultos a la edad mayor dicen, doctora, yo nunca tuve epilepsia, pero sí puede ocurrir más tarde después de un accidente cerebrovascular o cualquier trauma. Entonces puede ocurrir en cualquier parte de la vida, de acuerdo a cuándo se haya insultado el cerebro. ¿La epilepsia puede venir con la edad? Es muy común que el pico de incidencia después de los 65 años ocurra porque ahí es donde se diagnostican los tumores, hay infecciones, otras personas tienen traumas, un accidente cerebrovascular. Eso es muy común que la mayor incidencia es en los niños y en los pacientes de mayor de 65 años de edad. Doctora, ¿cómo podemos prevenir la epilepsia? ¿Podemos hacer algo para prevenir la epilepsia? Absolutamente. Tiene mucho que ver con evitar traumas, tener mucha precaución, usar todo lo que sea protector en los niños, evitar accidentes automovilísticos, de motocicletas. Tiene mucho que ver con proteger el cerebro. Hay cosas que no se pueden evitar, como son los niños que nacen con un problema ya genético y demás, pero todo lo que tenga que ver con evitar algo que vaya a causar un insulto al cerebro, sí puede prevenir la epilepsia. Aquí en la ciudad de Nueva York recientemente, siempre se ha insistido, pero recientemente se han presentado casos de las famosas patinetas, que dicho sea de paso ya se prohibieron en New Jersey, sin que usted pueda manejar, rodar en ellas sin un casco protector como en los motores, porque las personas simple y llanamente la estaban usando y estaban sufriendo caídas. Y no solamente personas adultas, sino niños también. Y esto es grave para un futuro, ¿verdad? Aunque en un principio se crea que no se tiene nada. Es muy importante prevenir cualquier trauma al cráneo. En los niños lo vemos no solamente en los juegos de deporte, sino en que tenemos que insistir, proteger el cerebro. Es el único que tenemos y hay que protegerlo. Es el único. Vamos a pedirle a al señor director que ponga los teléfonos en pantalla para si el público tiene alguna llamada que hacernos, pues por favor lo haga y nosotros entonces, a través de la doctora, tenga las instrucciones necesarias
para corregir o tratar de corregir estos problemas? ¿Dónde asistir si tiene estos problemas? Doctora, ¿la epilepsia tiene cura? La epilepsia tiene cura si se puede operar. En el centro donde yo trabajo, en la Universidad de Nueva York, en el Langone Medical Center, hacemos un tipo de cirugía que remueve el foco epiléptico, pero no todos los pacientes son candidatos para operación o no todos necesitan tener una operación del cerebro, pero es la manera de curar la epilepsia. La mayoría de pacientes con epilepsia toman medicamentos para terminar las convulsiones sin tener que ser operados. ¿Qué tiempo tiene que pasar a una persona tomando un medicamento para la epilepsia para saber que ya está sano de epilepsia? 10 años sin tener ninguna crisis, entonces se considera que la enfermedad está en total remisión. Es muy importante saber que no siempre hay que tener medicamentos de por vida, pero tiene que hablar con su médico porque descontinuar los medicamentos prematuramente puede causar que haya una recurrencia de las convulsiones y que sean más fuertes. ¿Qué nivel de medicamento tiene que tener la persona, ese paciente en la sangre? ¿Qué nivel para considerarse que está apropiadamente medicado? Es único para cada paciente. Cada persona es un universo y algunos pacientes pueden estar muy bien con una titulación de medicina muy bajas y otros más altos, pero es muy único para cada paciente. Okay. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Su pregunta, por favor. Es de Santiago, por favor, es de Cibao. Adelante con su pregunta para la doctora. Sí, muchas gracias. Yo tengo una niña, ahora ella tiene 20 años, pero a ella se me descubrió la epilepsia cuando tenía 15. Pero cuando ella estaba más pequeña, 7 años, 5, 7, 12, me dio como un desmayo, pero duraba hasta 8 y 5 años para volverla a repetir, entonces por eso yo no se la pude descubrir a tiempo. A los 15 años que le descubrió, ella está en un tratamiento, todavía tiene 5 años, y ella tiene 20, ¿qué usted me aconseja, doctora? O sea, tengo que llevar a donde el médico, claro está, pero ella ahora está que no se me quiere tomar la pastilla, porque ella ya tiene mucho tiempo tomándose y que ella ya no le da eso. En muchos pacientes el medicamento puede ser descontinuado después de un tiempo, pero mi recomendación es que no pare la medicina hasta que no se le hayan hecho los estudios que permitan hacer ese paso. El hecho de que haya sido 5 años y no ha tenido crisis es muy buena noticia. El dejar que ocurran convulsiones que no son necesarias puede ponerle a riesgo a que le den más. Así que le felicito porque no ha tenido convulsiones en tanto tiempo, pero manténgase trabajando cerca con su médico para que no tenga que descontinuar la medicina prematuramente. Gracias, doctora. Doctora, la epilepsia, ¿tiene algo que ver con el vértigo? Son dos condiciones neurológicas. El vértigo está caracterizado por un sentimiento súbito de movimiento en donde es un desequilibrio del balance y de los sistemas regulatorios del balance que están en los oídos internos. Ahora, cuando el paciente tiene epilepsia puede tener un síntoma de vértigo, pero no todo el mundo tiene el mismo. Otros pacientes tal vez tendrán una condición que se sienten náusea, otros tienen un olor que es desagradable. Así que no siempre el vértigo quiere decir epilepsia. La incidencia de vértigo es muy común, es muy benigno, muy pasajero. Muchas personas padecen de vértigo y nunca han tenido una crisis. Así que debemos separarlos, pero algunos de los síntomas neurológicos pueden tener en una zona gris que se parecen. Cuando usted tiene esa crisis, es decir, el vértigo, ¿tiene una crisis de ausencia? Algunos pacientes tienen un aviso que empieza como un vértigo, pero no siempre quiere decir que va a tener una crisis. Las parciales, que son las crisis epilépticas pequeñas, que desarrollan más tarde en me siento mal, me va a pasar algo. Algunas personas tienen esa aura o esa capacidad de saber que le va a dar una crisis. Bueno, vamos a recoger esta llamada. Muy buenas tardes.
¿De dónde nos llama? de Santiago. Adelante con su pregunta para la doctora. Gracias. Doctora, a ver si usted me puede ayudar para la migraña. Me da mucha migraña muy alta, me dan crisis hasta el 5 días, un dolor de cabeza demasiado fuerte. Yo no encuentro qué hacer. He visitado varios especialistas. Muchas gracias. Hay muchos adelantos en el tratamiento de la migraña. Específicamente se ha conocido mucho cuáles son los detonadores. Si uno tiene migraña, tiene que conocer mucho cuáles son las circunstancias, cuáles son los medicamentos, el licor que puede algo que detonar ese ataque tan incapacitante de migraña. También hay muchos adelantos en tratamientos preventivos, en donde se toma el medicamento para que no le dé. Muchos ataques de migraña vienen de súbito y las personas están incapacitadas por el día, 2 días, como usted, 4 días, pero los doctores pueden evaluar si se requiere que se dé un medicamento preventivo o si se necesita un medicamento cuando ya está el ataque de migraña. Pero es una de las condiciones neurológicas más comunes y en donde hemos hecho más adelanto. Doctora, los dolores de cabeza o las migrañas pueden degenerar en un ataque cerebral. No siempre los dolores de cabeza quieren decir que va a tener un ataque cerebral. Es importante saber, porque no quiero que las personas se vayan a tener temor. Los dolores de cabeza es un síntoma y se debe atender. Para eso usamos la resonancia magnética, que nos ayuda a ver si hay algún crecimiento, algún problema de líquido excesivo. Cuando eso ya se ha excluido con una resonancia magnética, no hay ninguna asociación con el dolor de cabeza o migraña produciendo un ataque cerebral. Doctora, en su hospital para el cual usted labora, usted tiene un sinnúmero de programas que ayudan a la comunidad. ¿Podría usted definirme cuáles son estos programas? Mira, ¿Y a quién están dirigidos? Tenemos mucho interés en que la familia completa se envuelva en lo que es vivir con epilepsia. Por ejemplo, yo tengo un campamento de verano que se llama el Campamento de Blanca Vázquez para los programas de verano para niños con epilepsia. Y cada año mandamos como 35 niños para campamentos de verano. ¿Por qué? Porque hay que vivir bien, hay que tener ese aspecto del verano, divertirnos, desarrollarnos, y estamos tratando de darle apoyo financiero. Otros programas son para que los niños vayan a las universidades. Cuando hay becas, nos podemos facilitarle unas becas a niños con epilepsia que quieren ir a la universidad. En otros aspectos tenemos mucha educación. Todos los años tenemos programas para la educación de familias y pacientes que tienen epilepsia para que vengan al centro. En NYU, en la universidad, en NYU Langone Medical Center, estamos muy interesados en que esto es un asunto de conocer, de que estemos capacitados para así no cometer errores. Y por eso te felicito tanto, porque en un programa como el de hoy vemos que la educación es muy necesaria y llevar el mensaje de que pregunte, de que hay otras cosas que podemos hacer. Hoy vivimos un momento muy excitante en el mundo de la epilepsia, porque hay tantos adelantos que los pacientes se pueden tratar, ir a la escuela, trabajar, tener familia. Una de las cosas que me entusiasman más son las mujeres que van a estar embarazadas y que van a tener niños, y hay que planear todo en adelanto. Así que hay muchos adelantos que se hacen en prevención y que van todo con la educación. Okay. Doctora, esos episodios de epilepsia, esos episodios de vértigos, ¿pueden estar relacionados a ataques cardíacos? Entonces, el corazón y el cerebro tienen una conexión muy fuerte, en donde el cerebro puede hacer que haya problemas cardíacos. Si el corazón no funciona bien, las personas pueden tener falta de oxígeno, pueden tener un accidente cerebrovascular, todo eso está muy conectado, y la salud vascular tiene mucho que ver con la salud del cerebro. Así que sí, está muy, muy relacionado, pero no quiere decir que los pacientes con epilepsia necesariamente tienen que tener problemas del corazón.
¿Cuál sería su mensaje para ese público que en este momento le está observando en cuanto a lo que es el vértigo y la epilepsia? Entonces, yo creo que es importante que sepamos que todos los médicos están dispuestos a ayudarlo, pero usted tiene que ser muy activo en el decir, doctor, yo necesito saber cómo prevenir mis ataques de vértigo, o cómo voy a probar la medicina nueva, qué es lo que debo esperar. El mensaje es que tenemos que educarnos y estar capacitados para manejar las visitas médicas. No es una visita social, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, hasta la próxima. Es un poco más y anticipar, doctor, en 2 años yo quiero tener familia. Bueno, hay que planear. Doctor, mi niño está teniendo problemas en la escuela. Hablemos de cómo la medicina afecta. Tenemos que educarnos, tenemos que ser pacientes capacitados para manejar la educación y cómo vamos a manejar el vértigo, la epilepsia. Todo tiene mucho que ver. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el set de SOS hoy. Un placer. Las puertas siempre estarán abiertas para usted. Gracias por llevar tanta educación a nuestra gente. Es muy necesario. A usted muchísimas gracias. Mis amigos, seguimos.